sangre de crudo dolor. Hace tanto tiempo que ni a mí para rescatar se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente. Gracias le damos al Señor por poder hacer este programa desde aquí, desde Filial Virrey del Pino, La Última Trompeta. Esa es la página de Facebook. El Señor bendiga la vida de nuestro hermano Juan Pablo y de nuestra hermana Rosemary, que pudieron estar haciendo el programa presencial desde la radio de la Predicadora. Amén. Que el Señor bendiga a los hermanos de la Predicadora que nos permiten salir también a través de su página de Facebook. Saludo también al pastor, nuestro amado pastor Ramón Encina, y a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo y aquellos que nos van a ver después a través de YouTube. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ellos. La página de YouTube es Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Y bueno, hermano, como siempre estoy en compañía de mi esposa, de mi mamá, de mi hijo Timoteo. Hoy mi hijo está durmiendo, así que no lo van a escuchar. Pero bueno, gracias al Señor que podemos estar haciendo este programa de radio. Gracias al Señor que la palabra sigue corriendo. Gracias al Señor que muchas cosas se están reacomodando nuevamente. Bueno, estamos pudiendo tener reuniones los días sábados y los días domingos. Y bueno, siempre guardando la distancia, siempre con el protocolo, cuidándonos. Porque es importante, hermano, que nos cuidemos para que salgamos todos juntos de estas cosas. Entonces, hermano, gracias le damos al Señor por eso. Vamos a hacer una oración para poder comenzar con el programa y después le voy a dar a las hermanas para que saluden. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Gracias por el amor, Señor, que manifiesta con nosotros, Señor, cuidándonos todos los días, Señor. Amén. Bendice a los hermanos, a las hermanas que nos están escuchando, Señor. A las personas que nos escuchan por primera vez, Señor, aquellos que dejan que la palabra, Señor, se haga vida, Señor, en sus corazones, en su espíritu, Señor, que se haga uno con ellos, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida, llénanos con tu Espíritu Santo y con tu poder, para que podamos, Señor, llevar a cabo tu propósito. Señor, que tú estés hablando a través de nuestra boca, no seamos nosotros, Señor. Oh, Padre amado, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor. Dice la hermana, ¿van a saludar? Amén, hermano. Le doy gracias al Señor porque podemos estar un día más. Es tan hermoso escuchar a nuestros hermanos hablar la palabra, ¿no? Cómo el Señor nos trae entendimiento, ¿no? Abrió nuestros ojos a esta gracia maravillosa, ¿no? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Le damos gracias al Señor por otro programa más. Gracias al Señor por la hermana Rosemary y el hermano Juan Pablo. Gracias porque esa palabra tan hermosa, ¿no? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que lo podamos manifestar a nuestros amados hermanos, a cada uno, a cada alma que encontremos, ¿no? Que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Le doy gracias al Señor por este día y bueno, que el Señor nos acompañe en este programa. Que el Señor bendiga a todos los oyentes. Amén, Señor bendiga, hermano. Vamos a ir a la palabra ahí en el libro de Tito. Gracias, Jesús. Veníamos hablando acerca del trabajo, la tarea, el privilegio que tienen aquellos que conducen y los que escuchamos. Hoy el Señor nos da la gracia de poder transmitir a nosotros la palabra. Y entonces nosotros mirábamos que Dios puso como perito arquitecto al apóstol Pablo, dice.
y él puso el fundamento, dice. Y otro edifica encima, dice, y ellos hablan de los 5 ministerios, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos. Y para sobreedificar no podemos usar cualquier material. Tenemos que usar el oro, la plata y las piedras preciosas que hablan de los materiales que Dios nos dio a nosotros. La palabra de Dios, la redención y el Espíritu Santo, ¿vio? Y la vida de Dios en nosotros. Entonces nosotros tenemos que usar esos materiales. Y tenemos que usar la doctrina que el Señor nos dio. ¿Vio? Esa doctrina nosotros tenemos que usar. Y ahí en el libro de Tito, en el capítulo 2, ¿vio? Los hermanos hablaban recién de que hay diversas doctrinas hoy en el mundo. Hay diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Pero el Señor nos dejó una sola enseñanza para que nosotros sigamos. Y entonces dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Vio? Con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Y la sana doctrina es lo que el Señor le dejó al apóstol Pablo y lo que el apóstol Pablo le transmitió a todos los hermanos. Ahí vamos a leer en el capítulo 4 de 2 de Timoteo 1. Ahí nomás, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el 3, Porque 3 y vendrá, 4. porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que cuidar bien qué enseñanza nosotros estamos transmitiendo. ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice, porque yo sé bien en quién he creído. ¿Vio? Yo sé bien en quién he creído. Y lo que él recibió, lo recibió del Señor, como leemos ahí en 1 Corintios 11:23. ¿Vio? Nosotros sabemos de quién hemos aprendido. Bueno, hoy el apóstol Pablo no está, como nosotros decíamos en los programas pasados. El Señor Jesucristo no está en persona, está en nuestras vidas, está en nosotros como vida. Pero también el Señor constituyó, dice, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Ellos son los que nos transmiten a nosotros la sana doctrina. ¿Vio? Y dijimos, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Vio? Y eso él lo recibió del Señor. No lo recibió otro hermano. No lo recibió otro apóstol. Lo recibió el apóstol Pablo. Y lo recibió para poder hacerlo una doctrina dentro de la iglesia. ¿Vio? Antes nosotros pensábamos, y hasta el día de hoy, hay hermanos que piensan que la doctrina no es necesaria dentro de la iglesia. ¿Vio? Pero la doctrina es el esqueleto que sostiene a la iglesia. Es la estructura, es la que sostiene a la iglesia, porque la iglesia está sostenida a través de las doctrinas que el Señor le dejó al apóstol Pablo para la iglesia. Y en esa doctrina que Dios le dejó al apóstol Pablo se unen todas las otras enseñanzas que traen los otros apóstoles. ¿No? Porque no dejamos afuera las enseñanzas de los otros apóstoles, pero ellas se unen para solidificar la doctrina principal, o podríamos decir la columna vertebral, que es la enseñanza que el apóstol Pablo recibió de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice, porque yo recibí del Señor. Él recibió del Señor mismo la enseñanza que nosotros tenemos que hoy escuchar y poner por práctica para que la iglesia funcione. Ahora nosotros decimos, es como en el hogar. ¿Por qué un hogar no funciona? Porque el que da las direcciones en el hogar es el padre. Pero a veces la dirección que da el padre no nos gusta. Entonces optamos por tomar parte de la dirección del padre, pero la mezclamos con la dirección del tío, el primo, el amigo. Entonces no se llega al resultado.
Sí, pero a mí me parece que la doctrina o la dirección que mi papá está tomando en la casa no es la correcta para la edificación. Bueno, eso no lo vamos a saber hasta que no lo llevemos a la realidad. En cierta manera, porque nosotros también tenemos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que mirar bien que lo que se nos está enseñando está de acuerdo con la palabra. ¿Por qué tenemos que mirar bien? Porque lo que nosotros tenemos que ver es el resultado. Y el resultado es una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin mancha, sin cosas semejantes para el Señor. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a ser. ¿Vio? Porque dice, porque os he desposado con un solo esposo, dice, con una virgen pura, ataviada para su marido. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas. Entonces dice, pero tú habla lo que conviene o lo que está de acuerdo, dice. Dice, pero en Tito capítulo 2, dice, de que me perdí el versículo, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo, lo que la sana doctrina enseña. Es como que a usted le den un plano para edificar su casa y usted diga, bueno, yo no voy a usar el plano, yo voy a usar mi parecer. Y la casa se edifica, pero no se obtiene el resultado esperado. Bueno, porque no seguimos el plano, no seguimos la dirección. ¿Vio? Por eso nosotros siempre citamos ahí el versículo que mi esposa lo va a buscar cuando el Señor le dio a Moisés las instrucciones para la edificación o para el modelo. ¿Vio? Entonces le dijo, conforme a este modelo lo tendrás que hacer. ¿Vio? Conforme a este modelo. Pero a mí me parece que hay algo que nosotros podríamos mejorar. No, ya está todo escrito, ya está todo dicho por el Señor. Ya todo lo que nosotros teníamos que saber ya está todo dicho. Ahora usted dirá, y bueno, entonces si ya está todo dicho, ya está todo escrito en la palabra, ¿para qué necesitamos los 5 ministerios? Porque ellos son los que nos tienen que guiar a cómo lo tenemos que hacer. ¿Vio? Y ellos son los responsables de la obra que nosotros hagamos, como el arquitecto en la obra. Cuando viene el dueño de la obra, no se refiere directamente al peón, se refiere al arquitecto, aquel que recibió el plano y aquel que tiene la responsabilidad de la obra que se está haciendo. Después se verá con el peón, ¿no? Después tratará con el peón, pero la responsabilidad cae sobre aquel que recibió el plano. ¿Encontramos ese versículo? Sí, Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Vio? Mira y hazlo así. Pero a mí me parece que no. Por causa de esas cosas es que la iglesia fracasó durante años y años y años y años. Porque nosotros quisimos, y ahí nos metemos todos. A veces los siervos de Dios cometen ese error. ¿Vio? Cometen ese error. Que como dijo el apóstol Pablo, dice, lo hice en ignorancia, dice. Lo hice en ignorancia. No es que lo hizo sabiendo, sino que lo hizo en ignorancia. Él perseguía a la iglesia pensando que hacía bien, pero lo hizo en ignorancia y esa no era la voluntad de Dios. Y a veces los siervos de Dios quieren edificar la iglesia y entonces caen en lo que dice en Colosenses capítulo 3 o capítulo 2 versículo 5. Dice, dice, cosas mandamientos de hombre, dice, que se destruyen con el uso. Se destruyen con el uso. Pero la doctrina, cuando viene de parte de Dios, la doctrina es la vida de Dios manifestándose en nosotros. Y entonces ahí nosotros no solamente que entendemos, sino que podemos palpar. ¿Vio? Porque Juan escribe y dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, dice, y lo que oímos, dice, tocante al verbo de la vida, esto anunciamos. Entonces ellos no solamente que lo pudieron ver y escuchar, sino que fue palpable, o sea que lo pudieron manifestar, lo pudieron vivir, entonces lo podían transmitir. Entonces se daba el resultado que se tenía que dar. No sé si las hermanas quieren agregar algún versículo. Amén. Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:16, 2:15. Así que hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿No? Estar siempre firme en la doctrina la verdadera doctrina, ¿no? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 7,
7:16 también dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿no? Claro, vio, dice, mi doctrina no es mía. Entonces la doctrina que nosotros hoy estamos transmitiendo, la forma, porque la doctrina no solamente es un conocimiento, sino que es una forma de vida. Y el Señor dijo, mi doctrina no es mía. Lo que ustedes ven que se manifiesta en mí, no es mío, no es un pensamiento, un sentimiento mío. Eso es lo que yo recibí del Padre. Amén. ¿Vio? Lo que yo vi del Padre, lo que yo escuché del Padre, dice, esto es anuncio, dice. ¿No? Entonces, nosotros queremos edificar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Entonces hay dos responsabilidades. Están las responsabilidades de aquellos que están enseñando la palabra, de no enseñar diferente doctrina a la que el Señor mandó o estableció. ¿Vio? Tenemos que ser celosos de esas cosas. Es como en su hogar. Usted en su hogar tiene una forma de vida. Y usted no va a dejar que un vecino o un amigo venga y establezca su forma de vida. Usted es celoso de su hogar. Bueno, así tenemos que ser celosos de la casa de Dios. Amén. Y la casa de Dios somos nosotros. No podemos pretender, no podemos permitir, que entre algo que altere el orden que Dios estableció. El pastor hablaba el otro día y hablaba de una parte del orden. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos, dice, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El marido tiene que cuidar y proteger a la esposa así como Cristo la sustenta a la iglesia. La esposa tiene que sujetarse a su marido como la iglesia lo está sujeta a Cristo. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces esas son normas de vida que el Señor estableció para la iglesia. Y bueno, nosotros tenemos que vivir así. Sí, bueno, pero yo no lo veo tan así. Bueno, entonces si usted no ve la dirección que Dios da como lo que hay que seguir, usted no tiene que discutir conmigo o no tiene que discutir con el pastor que a usted le tocó o con el siervo de Dios que a usted le tocó. Usted tiene que discutir con Dios. Vaya y discuta con Dios. Y dígale a Dios, Dios, no me parece a mí que la forma que vos estableciste en la palabra, y cuando usted llegue solamente al pensamiento de que va a ir a discutir con Dios, que está en desacuerdo con la regla que Él estableció, va a decir, es una locura ir a discutir con Dios. Porque si Dios la estableció, es porque da un resultado. Porque da un resultado. Ahora, no da resultado cuando nosotros no la ponemos por práctica. ¿No? Entonces, nosotros no podemos decir que algo nos sirve hasta que no lo hemos probado. En cuanto a Dios estoy hablando, ¿no? Porque hablábamos también en el programa pasado que nosotros no necesitamos deslizarnos o probar el pecado para saber que el pecado es malo, o el fracaso. No necesitamos fracasar para saber, para aprender algo. No necesitamos. Que a veces Dios lo permite por causa de nuestra testarudez, sí, Dios lo permite, pero no necesitamos pasar por ahí. Sí. Qué necesarias, ¿no? Que son las enseñanzas, las doctrinas, ¿no? Porque cuando venimos del mundo, venimos de la miseria, venimos de vivir como vivíamos, venimos a un palacio y ahora tenemos que aprender a vivir en este palacio, en esta abundancia, en los banquetes continuos que el Señor nos da. Y para eso es necesaria la doctrina, para eso es necesaria la enseñanza. Y como siempre decimos, ¿no? Como dicen Hebreos, que al principio no parece ser algo de gozo, de alegría, pero es provechoso para nosotros cuando lo ponemos por práctica. Fíjese, no, es como toda enseñanza, como decía mi esposa, no, el Señor le dice, no es que yo le digo, el Señor le dice a usted, bueno, vos para alcanzar ciertas cosas vos tenés que vivir así. Y sí, pero yo tengo que vivir así, pero tengo que dejar otras cosas. Y la verdad que yo muy de acuerdo en eso no estoy. Bueno, pero si no, nosotros no ponemos, el Señor dice, probadme, dice el Señor. Y nosotros tenemos que probarle. ¿Qué es lo que tenemos que probar? No probar no quiere decir tentar. Probar es ver que lo que el Señor nos está dando para que nosotros lo apliquemos como forma de vida, da resultado o no da resultado. Ahora, si no da resultado, entonces dice que somos seremos llamados los más dignos de conmiseración, de lástima, porque hemos vivido conforme a la voluntad de aquel que supuestamente nosotros hemos creído,
pero no era así la forma de vida que nosotros teníamos que llevar. Pero como hasta ahora nosotros todo lo que hemos todo lo que hemos puesto, por práctica en cuanto a la dirección de Dios, nos dio resultado, entonces no podemos decir que es un pensamiento de hombre, sino que es la voluntad de Dios. Dice ahí en el libro de Hechos, cuando se originó la iglesia, que ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, perseveraban en la doctrina. ¿Y qué doctrina tendrían los apóstoles? La enseñanza que el Señor Jesús le dio durante el peregrinar con ellos, durante esta tierra. Y ellos la sostuvieron. Y no solamente que la sostuvieron, la hicieron prevalecer hasta hoy. Y si esa enseñanza que ellos recibieron del Señor prevaleció hasta hoy, entonces es porque da un resultado. Da un resultado. Hechos, creo que es capítulo 2. 2:42. Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y de quién habían aprendido estas cosas los apóstoles? Las habían aprendido con el Señor, caminando con el Señor. Ahora, lo que nosotros hemos recibido por causa de aquellos siervos que Dios constituyó, entonces, y nosotros lo hemos llevado a la práctica y dio un resultado. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a mantener o lo vamos a desechar? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas. Eso hay que desechar. Desecha esas cosas, desecha las obras de la carne. La hermana Miriam hablaba este fin de semana y compartíamos en la reunión con todos los hermanos y el pastor, y ella decía que el Señor no nos lleva a huir de otra cosa que no sea de la fornicación. De otras cosas nos lleva a que nosotros nos mantengamos firmes y presentemos batalla. Pero de la fornicación dice huye. Huye de las pasiones juveniles, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Huye de la fornicación. Y esas son doctrinas. Esas son enseñanzas. Pero nosotros decimos, no, pero nosotros tenemos la vida de Dios y nosotros con eso es suficiente, no necesitamos esa enseñanza para poder presentar batalla. Pero no dice que presentemos batalla, dice que huyamos. Dice que huyamos de las pasiones juveniles, que huyamos de la fornicación. ¿Y huir a dónde? ¿A dónde tenemos que huir? Y tenemos que huir a nuestro espíritu. Tenemos que huir a la comunión con Dios. Y ahí cuando nosotros estemos en nuestro espíritu, en la comunión con el Señor, entonces esas cosas no nos van a vencer. Van a querer prevalecer, pero no nos van a vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice. Por eso, nosotros tenemos que ver todo lo concerniente a la sana doctrina. Porque de eso depende de ahora en más la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Se ve que no hemos podido edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo porque no todos gustamos la sana doctrina, pero no porque no la hayamos aprendido o no la hayamos recibido, porque cada uno tomó una parte de la enseñanza y la hizo una doctrina. Pero esa enseñanza es parte de la sana doctrina, no es la doctrina. La doctrina abarca muchas cosas. La doctrina abarca el nuevo nacimiento, abarca el bautismo por las aguas, abarca el vivir por fe, abarca la justificación, la redención, la santificación, la salvación, abarca muchas cosas la doctrina. Pero muchos se han apoderado de una parte de la doctrina. Bueno, aquel que persevere fiel hasta el fin, este será salvo. Pero ella es una parte de la doctrina y hay que saber ubicarla en su lugar. Porque la palabra no nos lleva a nosotros a que nosotros tenemos que hacer algo para que nosotros alcancemos la salvación. La salvación nos alcanzó a nosotros, ni siquiera nosotros la alcanzamos. La salvación nos alcanzó a nosotros. ¿Y sabe qué dice en cuanto a la salvación? Dice, ocupado de vuestra salvación. Ocupado de vuestra salvación. Y como hablábamos con mi esposa y mi mamá hace unos minutos antes que empiece el programa, usted se ocupa de algo que usted tiene y que nunca va a perder. No se puede ocupar de algo que usted tiene y que sabe que mañana le pueden venir y le puede decir,
no, mirá, esto es mío, yo me lo voy a llevar a mi casa. No, es mío y nadie me lo puede sacar. Me fue dado, me fue otorgado, pero no me fue otorgado gratis para mí sí fue gratis. Pero costó ¿Vio? muchísimo. Pero costó un precio y un precio muy grande. Y el precio que costó fue la vida, la sangre, el rendir de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, ocupaos Gracias, Jesús. de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Entonces usted se ocupa. ¿Cómo se ocupa? Y bueno, yo me voy a poner a orar, me voy a poner a leer, voy a estar en comunión con los hermanos, voy a buscar la voluntad de Dios. ¿No? Voy a seguir la dirección que Dios me da a través de aquello que Dios constituyó. Voy a inclinar mi oído a la sana doctrina. ¿No? No me voy a ocupar de otra cosa que no sea de lo que Dios puso ahí. ¿No? Fíjese cómo es eso hace Satanás. Satanás trae pensamientos a nosotros para que nosotros nos ocupemos de un punto de la doctrina. Fíjese que hay, como decía el pastor el otro día, y a mí me quedó, ¿no? Porque yo siempre lo escuché, aun cuando estaba en el mundo. Yo escuchaba que hay hermanos, no vamos a juzgar a los hermanos porque hasta ahí han alcanzado crecimiento. ¿Y qué dice? Que hay hermanos que no se juntan con otros por causa de que comen morcilla, y otros dicen no se debe comer porque la palabra dice que no comerás sangre de ahogado. Y hicieron de ese punto, hicieron una doctrina. ¿Vio? De ese punto hicieron una doctrina para poder separarse de los hermanos. ¿Vio? De diferentes puntos hicieron una doctrina para separarse. Fíjese, yo conocí a un hermano, Señor bendiga la vida de ese hermano, no me acuerdo su nombre ahora, pero yo conocí a un hermano que él creía que no se debía de comer dentro del lugar donde se hacían reuniones. Ese era su punto de vista, él había sido enseñado así. Y el hermano se incomodaba cuando veía a los hermanos comiendo, pero esa era una doctrina que él había recibido, nada tenía que ver con la palabra, porque la palabra no enseñaba así. Pero ese era un punto, ¿vio? Que él había recibido. Pero nosotros tenemos que ver que lo más importante es guardar la unidad. Es guardar la unidad. Y después con el tiempo el Señor le va a ir haciendo ver al hermano que lo que él está tomando como doctrina no es una doctrina, es un pensamiento de hombre. ¿No? Pero yo no me voy a distanciar con el hermano por ese pensamiento que él tiene. Ahora, si hay una doctrina donde él está interpretando ya gravemente, entonces yo ya le tengo que decir, hermano, no, mire, la palabra de Dios no dice así. ¿No? Si un hermano viene y me dice, no, hermano, yo no me puedo juntar con vos porque la palabra dice que persevere fiel hasta el fin, este será salvo, y vos decís que nosotros somos salvos por la fe nomás y que ya no hay más que hacer más nada. Y no, pero mirá, hermano, la palabra de Dios dice así. Que nosotros somos salvos por medio de los méritos de Cristo. Lo que después se va obrando la santificación en nosotros. Entonces tenemos que ubicar bien esa palabra. Dice, el que persevere fiel hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de las tendencias de la carne que se quieren manifestar en nosotros. Pero si nosotros nos perseveramos fiel, ¿qué quiere decir? Sin contaminación. ¿Vio? Sin tener relación con otro que no sea nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vamos a ser salvos. ¿Salvo de que de la condenación eterna? No, si ya fuimos salvos de la condenación eterna. De lo que vamos a ser salvos es de nuestra propia carne, de los deseos de nuestra alma. De eso vamos a ser salvos. Salvo de la condenación eterna. Mire, un hermano que recibe al Señor y vive, y después se aparte y vive en los días de su carne, él es salvo. Ahora, no va a recibir la misma recompensa que aquel que vivió una vida consagrada, entregada al Señor. Pero dice la palabra de Dios que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Vio? Ahora, usted me podrá decir, sí, hermano, pero yo pienso, bueno, eso ya es juzgar la salvación de los hermanos y nosotros no entramos ahí. Nosotros creemos que si el hermano fue sincero cuando él dijo yo creo y yo acepto al Señor Jesucristo como el Señor de mi vida, nosotros creemos que con eso es suficiente y que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿No? Pero bueno, ahí ya hay otro punto doctrinal que los hermanos no entienden y terminan desviando para otro lado.
Por eso lo de la doctrina uno tiene que mirar bien a través de la palabra. Uno tiene que mirar bien. Porque nosotros no podemos enseñar cualquier cosa. Tenemos que enseñar lo concerniente a la sana doctrina. A la sana doctrina. ¿Y usted cómo vamos nosotros a saber la sana doctrina? Y tenemos que indagar en la palabra. Tenemos que escuchar a aquellos que nos instruyen. Porque después nosotros vamos a tener que transmitirle a los que vienen atrás. Hoy los que nos instruyen en algún tiempo ellos fueron enseñados en la sana doctrina, pero aquellos que les enseñaban ya no están con el Señor. Y ellos nos instruyen a nosotros, pero nosotros le tendremos que instruir a los que vienen detrás y el Señor no viene antes. Y nosotros ya no podemos cometer ni los errores que cometieron aquellos que le enseñaron a los que nos instruyen, ni los errores que por alguna u otra manera se cometen hoy aquellos que nos instruyen. ¿Vio? Nosotros tenemos que aprender todo lo concerniente a la sana doctrina para no errar el blanco y para no llevarle a los que nos siguen a errar el blanco. No sé si las hermanas quieren agregar algo. Qué importante es este tema, ¿no? De seguir la doctrina. Que a veces sucede que los desviamos, perdemos, salimos del blanco, como decís vos. Y eso trae muchas consecuencias en nuestras vidas. Así que creo que tenemos que seguir esa sana doctrina que fue puesta por nuestro Señor, ¿no? Que fue enviada por el Padre y Él transmitió a nuestro apóstol Pablo. Claro, quería leer en Romanos 6:17, que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Vio? Nosotros fuimos entregados a una forma de doctrina. No hay otra doctrina. ¿Vio? El apóstol Pablo dice ahí en Gálatas: si aún un ángel del cielo, dice, viniera enseñando viniera trayendo otra doctrina, otra enseñanza, otro mensaje del que haber recibido, dice, o si aún yo mismo, dice el apóstol Pablo, ya se involucra él, ¿vio? Ya se involucra él. Si aún yo mismo, dice, traigo otra doctrina, dice, sea anatema, sea maldito, dice. Gálatas 1:6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Vio? Dice, estoy maravillado. Es increíble y lamentablemente y con tristeza lo decimos. Aún hoy, vemos hermanos que han gustado la gracia, que han gustado el conocimiento de la gracia, pero no solamente el conocimiento, sino que la gracia había llegado a ser una realidad en ellos y hoy ellos están a merced de otro mensaje. Hoy ellos se han vuelto atrás, hoy están en otro lugar, siendo enseñados por aquellos que antes los esclavizaban. Y hoy el apóstol Pablo, se ve que eso pasó con los Gálatas, y él dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto, dice, os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Sí, pero aquel evangelio no tiene tanta demanda. Aquel evangelio no nos impide a nosotros vivir la vida que nosotros queremos vivir. Nosotros en la iglesia somos de una manera y fuera de la iglesia somos de otra. Y ahí no nos dicen nada. ¿Vio? Acá la gracia es muy demandante, es muy castradora la gracia. La gracia nos dice que nosotros no podemos vivir conforme a la carne, que nosotros no podemos tomar, que no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro. ¿Vio? Pero nosotros tenemos que ver el resultado. Y tenemos que mirar. Si usted quiere entender el mensaje de la gracia, entonces tiene que mirar a Cristo. ¿Por qué tenemos que mirar a Cristo? Y porque dice que de la manera que Él anduvo, dice, así nosotros tenemos que andar.
¿Vio? De la manera que habéis recibido al Señor, dice, andá en Él, dice. No dice que andemos en la carne, andá en Él. ¿Y cómo tenemos que andar? Tenemos que andar como Él anduvo. Y ahí dice, Él anduvo haciendo bienes a todos los hombres. Pero antes de hacer los bienes a todos los hombres, Él tuvo que andar de otra manera. ¿Y cómo anduvo Él? Él anduvo apartándose de todo aquello que impedía que Dios lo usara. ¿Por qué cree que Dios lo usó? Y usted habla con algunos hermanos y los hermanos, y Dios lo usó porque era Jesús. Porque era Dios encarnado. Sí, era Dios encarnado. Pero acuérdese que Filipenses, como leímos la otra vez, dice que Él se despojó de la deidad. Él se despojó de todo poder, de toda autoridad. Él se despojó de todo eso. Entonces cuando Él nació de una mujer en este mundo, era un hombre como todos nosotros. Era un hombre como todos nosotros. La diferencia es que Él no había sido concebido en pecado. Pero era un hombre como todos nosotros. Él tenía sueño, tenía hambre, sentía tristeza. ¿O no se acuerda de usted que nosotros leímos ahí que cuando Lázaro murió, dice que él se entristeció? Sentía celo por las cosas de Dios, como vemos ahí que él dice que tomó un látigo y sacó a los campistas de ahí del templo. Sentía muchas cosas del Señor porque estaba en una humanidad. Pero nosotros, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué enseñanza está siguiendo usted hoy? Y que no le está dando resultado, porque realmente si le estuviera dando resultado, usted vendría a nosotros y nos diría, la verdad que yo con ustedes no aprendí nada. La verdad que yo con ustedes no recibí nada. En estos, no sé, póngale, en estos 2 años que yo me aparté del mensaje que ustedes predican, yo avancé muchísimo. Pero no es así. No he conocido ningún hermano que venga a nosotros, después de que se ha apartado de este mensaje de gracia, a decir que él pudo progresar. Con Dios estoy hablando, no estoy hablando de cosas materiales. Cosas materiales hasta el mundano puede progresar si sabe trabajar. Estoy hablando con Dios. No he conocido ningún hermano que haya venido a nosotros diciéndonos que con un evangelio diferente pudo progresar. Al contrario, el hermano terminó lejos del Señor, lejos de la comunión con el Señor. Y eso a causa de que primero le dio lugar a los pensamientos. Y los pensamientos vinieron a través de direcciones que no venían de Dios, venían de aquellos que no estaban de acuerdo, no con el pastor. Acá no es cuestión de ponerse de acuerdo con el pastor, acá es cuestión de ponerse de acuerdo con Dios. ¿Y cuándo yo me pongo de acuerdo con Dios? Cuando yo digo, bueno, sí, esta palabra me gusta, me pongo de acuerdo. No es eso. Me pongo de acuerdo con Dios cuando yo digo, este es el evangelio verdadero. Y después lo siguiente es seguir la dirección. Seguir la dirección. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay 2 mensajes. No. Antes, en el tiempo de los Gálatas, estaba el mensaje de la gracia, o en el tiempo de la iglesia primitiva estaba el mensaje de la gracia y el mensaje de la legalidad, pero muchos hermanos ya la legalidad es como que perdió fuerza ya en este tiempo, porque la gracia se conoce por todos lados. Hoy lo que cobró mucha fuerza es el mundo dentro de la iglesia, que eso es otra cosa diferente a la legalidad. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ve que no hay otro evangelio? Sino que el mismo evangelio de la gracia, estos toman para pervertirlo, para torcerlo, para que ellos puedan ser beneficiados. Pero arrastran tras sí mucha gente arrastran tras sí.
Entonces dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y ahí ya se involucra el apóstol, dice, mas si aún nosotros, si yo mañana vengo y le predico otro evangelio al que usted estuvo escuchando todo este tiempo, diciéndole que no, que ahora usted tiene que alcanzar su salvación por sus obras, diciéndole que usted, si no hace cierta cosa, usted se va a ir al infierno, entonces no tiene que escucharme. No tiene que escucharme, porque ese no es el evangelio que Dios nos mandó a predicar, no es el evangelio que Cristo trajo. Dice que por medio de Moisés vino la ley, dice, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la realidad, o la verdad, la gracia y la verdad. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, este sea anatema, que maldito quiere decir, ¿no? Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora os lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Pues yo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros no estamos llamados a ser, a agradar a los hombres, estamos llamados a agradar al Señor. Y agradar al Señor a veces para el hombre en su humanidad no es grato, porque él sabe que hay cosas que Dios no va a permitir. Hay cosas que Dios dice no y es no. Hay cosas que Dios ya estableció su regla. Pero si no es tan malo, si yo hago, uso o pienso así, si total no perjudico a nadie, pero perjudica su comunión con el Señor, que es lo más importante, porque si usted no mantiene una comunión con el Señor, no mantiene en esa fluidez, esa comunión con el Señor, entonces no puede llegar a ser fructífero. Y eso es a causa de una enseñanza que se introdujo. ¿Sí? El pastor hablaba hace unos años atrás de que nosotros no tenemos que permitir las grietas. Y las grietas son producidas a causa de las falsas enseñanzas. Vienen las falsas enseñanzas y claro, como hay hermanos que todavía no han crecido a una madurez, entonces le parece mejor esa enseñanza que la enseñanza que Dios le está dando a través de aquel que Dios constituyó. Entonces ahí se produce la grieta. Y ahí entra Satanás. Ahí entra Satanás y causa división. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque aquellos que introducen esas falsas enseñanzas no se dan cuenta que son usados por Satanás para producir la grieta. ¿Y sabe qué? Aquellos que son usados por Satanás, ¿sabe qué? Él lo usa por un tiempo. Hasta que después ya ve que ya los hermanos, en algún momento Dios le hace ver el error a los hermanos y abren los ojos nuevamente. Y sabe que es lo triste, que Satanás después lo deja. Y usted queda solo y sin fruto. Pero lo bueno de eso es de que queda solo y sin fruto, de que si usted ve ese resultado, ahí viene la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios lo lleva a usted a que otra vez usted se arrepiente y otra vez vuelva a la comunión con Dios. Otra vez vuelva a ser parte de la vid. Otra vez vuelva a ser parte de la vid. Otra vez vuelva a ser injertado. Entonces nosotros tenemos que mirar la comunión con que mantenemos con el Señor todos los días de nuestra vida. El pastor siempre nos contaba que había un pastor que le enseñaba a los hermanos a que ellos tenían que ser astutos como serpientes. Pero eso no dice la palabra. Pero a los hermanos, claro, él no sabía ni leer ni escribir y él le decía, bueno, la palabra dice que vos tenés que ser astuto como serpiente. Y así vivían, con astucia. Hasta que un hermano le hizo ver a ese hermano, no, mire, no dice así la palabra. Ah, no dice así. No dice así. La palabra dice que nosotros tenemos que ser prudentes como serpiente y sencillo como paloma. La prudencia y la astucia son dos cosas diferentes. Pero fíjese, si usted
transmite una mala enseñanza, lo que usted produce es un carácter. Es un carácter. Y ese carácter, una vez fíjese que qué terrible que, ¿no? Porque cuando uno produce o transmite una mala enseñanza, produce un carácter que no va de acuerdo con Dios. Y a veces ese carácter tarda años en revertirse, aunque la persona se volvió a Dios, pero tarda años en revertirse. Eso depende de la entrega. Si la persona se entrega en un 100%, el Señor hace así la transformación. Pero si no, tarda años, ¿no? Como la buena enseñanza. La buena enseñanza produce en aquellos que quieren. Y en aquellos que no quieren, bueno, golpea, como dice, como martillo que golpea la roca, para ver si logra sacar esa dureza a fin de que la palabra pueda producir. Y esto nosotros tenemos que ver, porque nosotros tenemos que velar por el cuidado de la iglesia. Los que mayor responsabilidad tienen de velar por el cuidado de la iglesia son los 5 ministerios. Pero nosotros también, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que velar que no haya diferentes doctrinas. Si un hermano viene a usted, vos sabés que me parece que lo que el pastor está diciendo, que usted sabe que la enseñanza que el pastor está trayendo tiene base bíblica y es así, pero viene un hermano y vos sabés que lo que el pastor está diciendo me parece que no es tan así. Me parece que no es tan así, yo no lo veo así. Bueno, vamos a mirar por la palabra. Porque el pastor lo que enseñó no lo enseñó él trajo la palabra, vamos a mirar por la palabra. Si usted, junto con este hermano, ven que no es concerniente a la palabra lo que el pastor enseñó, dice la palabra, dice, no reprendas al anciano tú solo, dice, sino que ve, dice, con 2 o 3 testigos, dice, y en boca de 2 o 3 testigos, entonces ve y muéstrale el parecer conforme. Estamos hablando siempre conforme a la palabra, no conforme a un pensamiento o un parecer de nosotros. Ahora dice, si él no lo escucha, dice, dilo a la iglesia y así, ¿no? Pero si usted ve que la palabra dada por el pastor, dada por aquellos que conducen la iglesia, es concerniente a la palabra y no hay, por ningún lado hay manera de encontrarle una falla, entonces no, hermano, ya no. Si ese es un pensamiento que vos ya creaste y ya se instaló en vos, mira, vas a tener que orar a Dios y yo voy a orar por vos. Pero la palabra no enseña así, Porque nosotros tenemos que resguardar la salud espiritual de la iglesia. Porque por causa de eso es que dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque se introdujeron enseñanzas que no están de acuerdo a la sana doctrina. No sé si vas a compartir un versículo ahí. ¿Vio? Por causa de eso hay muchas enseñanzas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Una cosa es la enseñanza, otra cosa es la sana doctrina. Enseñanzas hay muchas, sana doctrina hay una sola. Y el apóstol le dijo a que era uno que estaba conduciendo la iglesia ahí, dice, enseña todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Vio? Tú enseña, dice, ¿vio? Ahí en Tito. Vamos a leer de nuevo ahí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí después ahí está enumerando todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Y hoy la falsa enseñanza dice, no, uno tiene que ser carismático para caerle de agrado a los hermanos y que los hermanos lo sigan. Y el Señor no era carismático. El Señor no era no entretenía a los discípulos. Él le enseñaba la palabra. Y a veces era duro. Pero le manifestaba el amor. ¿Cómo le manifestaba el amor? En lo que estaba mal, estaba mal. En lo que estaba bien le decía, bueno, buen siervo y fiel, dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la manera de enseñar la sana doctrina. La sana doctrina nos lleva a nosotros que tenemos que separarnos todos los días. La falsa enseñanza nos dice, no importa.
Si yo tengo que ganar a un borracho, no importa que yo tome con él. Pero no dice así la palabra, porque habla de la conciencia, como hablaba el pastor estos días. Por causa de la conciencia, dice. ¿No? Y de eso habla de los hermanos también. Si tu hermano te ve a ti, dice, bien, tenemos que ser ejemplo en todo. Entonces se dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, dice, que sean prudentes. ¿No? Le estaba hablando a uno que ya estaba constituido como pastor, como anciano dentro de una iglesia, pero él está diciendo que él se presente como ejemplo a todas estas personas, porque de lo que en él se transmita, de acuerdo a la enseñanza que él recibió del Señor, se ve el resultado de la conducta de la iglesia. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. No tenga nada. Que se avergüence el adversario, el enemigo, que cuando Satanás vaya delante de la presencia de Dios, que no tenga nada que decir de nosotros. Y que si tiene algo que decir de nosotros, que sea mintiendo. Ese que vos decís que tu siervo es un adúltero, es un borracho. No, es mentira. Es mentira. Porque él enseña lo que es concerniente a la sana doctrina. No solamente que lo enseña, sino que lo vive. Es mentira lo que vos decís. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Seriedad. Por eso ese trabajo no se le puede dar a un niño. ¿Qué seriedad hay en un niño, en un joven? No hay seriedad ahí, porque recién está empezando. No toma con seriedad las cosas. Estamos hablando en el sentido espiritual, ¿no? Porque Timoteo era un joven y Tito también era joven, los dos eran jóvenes, pero sin embargo ellos habían alcanzado sus ministerios. Tito creo que era anciano y Timoteo era pastor, pero eran, en cuanto a su edad natural, eran jóvenes. Pero en cuanto al crecimiento espiritual, ellos ya habían llegado a... Pablo le exhorta en la primera carta a Timoteo, pero en la segunda carta, o al final de la primera carta, le dice, más tú, hombre de Dios. Ya había alcanzado un crecimiento. Sí, Ya había alcanzado un crecimiento. Entonces dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Cómo le voy a exhortar yo a un joven si todavía yo soy un niño en cuanto a la manifestación de la vida de Dios? ¿No? Por eso nosotros tenemos, Pablo decía, dice, cuando yo era niño, dice, pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui hombre, ahora ya tenemos que dejar esas cosas. Nehemías decía, tengo una gran obra que hacer. Esa es la declaración de un hombre espiritual. Un niño no dice, tengo una gran obra que hacer, un niño le escapa a las obligaciones o a las ocupaciones que tiene un hombre. No, que lo haga mi papá, que lo haga mi hermano mayor, que lo haga otro, si total hay muchos para hacerlo. Pero el hombre no, el hombre dice, yo acá estoy. El Señor Jesucristo dijo, yo iré a morir por el pecador. Un hombre espiritual. Gracias, Señor. Un hombre espiritual. Por eso dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Vio? Nada tenga que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo
y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice, adornen la doctrina de nuestros Dios, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén, gloria a Dios. Para todo hay enseñanza. Amén, sí, a los Jesús. hijos dice Amén, que gracias. ellos obedezcan a sus padres. A los padres que no sean ásperos con sus hijos. A los hombres que sean cuidadosos con sus esposas, como Cristo con la iglesia. A las mujeres que se sujeten a sus esposos. Amén, A los amos dice que ellos traten bien a sus siervos. Y a los siervos que obedezcan a sus amos. ¿Vio? Dice, exhortando a los siervos que se sujeten a sus amos, que los agraden en todo y que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Vio? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Y eso me hace acordar a José. ¿Vio? José dice que fue preso. Y después, fue llamado, dice, a causa de los sueños de Faraón. Y después fue puesto ahí como sirviente del Faraón. ¿No? Después fue llevado a la casa de Potifar y ahí fue sirviente también. Pero por causa de su buen ministerio, vamos a ponerlo así, dice que él después llegó a ser el segundo después de Faraón. No había nadie superior a José, solamente el Faraón. Esa es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo y el Padre. No hay nadie sobre el Señor sino el Padre. ¿Vio? Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, Amén, Señor dice, Jesús. en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Vio? ¿Por qué el Señor nos pone sobre mucho? ¿Por qué el Señor nos confía? Dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de los apóstoles, me ha sido dada la gracia, dice. ¿Por qué? Porque Él puso al Señor sobre todo. Y porque honró al Señor con la conducta que manifestó a causa de la comunión que tuvo con el Señor. ¿Vio? Y eso lo vieron todos. Por eso cuando habla del ministerio de los ministerios, dice que tengan buen testimonio de los de afuera. Que tengan buen testimonio. ¿Y cómo se ve el testimonio? A causa de la conducta. ¿No? Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Vio? De esa manera nosotros agradamos a Dios en todo y le ponemos sobre todo, honramos el nombre del Señor, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Esto habla, dice, y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué es lo que le da la autoridad al siervo de Dios? La conducta. Amén. La conducta le da la autoridad. Se la da el Espíritu Santo, le da autoridad también, pero es lo que hablábamos el otro día, ¿vio? La conducta que el siervo de Dios manifiesta de este lado del púlpito y del otro lado del púlpito, esa conducta le da autoridad. ¿Y qué conducta tiene que manifestar? Conforme a la fe que él ha recibido. Por eso dice, observa el resultado de su conducta e imita su fe. ¿Vio? Considera, dice, el resultado de su conducta y imita su fe. Entonces dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a dejar la palabra Amén, del Señor. No sé gracias, si Señor. las hermanas quieren agregar algo. Lo más hermoso de todo, ¿no? Que dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Cada vez que vemos hijos obedientes a sus padres, honramos y adornamos la doctrina, ¿no? De nuestro Dios. Cada vez que las mujeres se sujetan a sus esposos, cada vez que sus esposos son amorosos con sus esposas, adornan la doctrina de Dios. ¿Y quién no quisiera vivir en esa doctrina? Por eso es tan importante la Amén. manifestación de todas esas cosas, ¿no? Gracias, Al Jesús. Señor. Y como siempre decimos, ¿quién es suficiente? Más gracias sean dadas a Dios, decía Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias. Amén. Señor. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor porque hemos podido hacer este programa. Y bueno, Gracias. saludamos a los hermanos que estuvieron conectados, a la hermana Rosemary, al hermano César. El Señor bendiga su vida y bueno, y a todos los hermanos que estuvieron conectados y a los que van a ver el programa, que el Señor les bendiga grandemente, hermano.
Amén. Bueno, hoy es día viernes, así que vamos a estar orando, preparándonos, porque el día sábado y el día domingo tenemos culto en la iglesia. Gracias al Señor. Y bueno, que el Señor bendiga a los hermanos que van a poder estar ahí anotándose para poder estar, porque acuérdense en que solamente 15 personas pueden estar en las reuniones presenciales. Así que bueno, hermano, no mire el hecho de estar, sino que mire el privilegio que el Señor le da. Gracias, Jesús. Mire el hecho de que el Señor le da privilegio de poder estar. ¿Cuántos hermanos hay que quisieran estar y a causa de su salud o de su edad avanzada no pueden estar? Pero el Señor nos da el privilegio a nosotros de poder estar, de poder alabar al Señor con los hermanos, de poder estar allí en la casa del Señor. Si bien la casa del Señor somos nosotros, pero ahí estamos como cuerpo. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor y ya vamos a terminar con el programa. Gracias, Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Te damos Jesús. gracias. Muchas gracias, Amén. Señor, Aleluya. por el privilegio que tú nos has dado de conocer la sana doctrina, Amén, Señor. sí, Señor. Y de que Gracias, no nos vamos a gracias, dejar, Señor, mover fácilmente, Señor, de aquella que hemos sido enseñados por ti, Señor, a través de aquellos que tú has constituido, Señor, tus siervos. Bendice, Señor, a aquellos que tú constituiste, a los pastores, a los Sí, evangelistas, Jesús, amén. a los profetas, a los maestros, a los apóstoles, Señor, que tú, Señor, has levantado con este mensaje de gracia para que puedan llevar a cabo tu Gracias, propósito, Jesús. Señor, y que lo hagan con alegría, Señor, y no quejándose, como dice tu Amén, palabra. Señor Jesús. Y bendícenos a nosotros para poderle ser colaboradores en la edificación, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Gracias, Dios. Jesús. Amén, hermano. Iglesia que en la gloria Y procuro el amor. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que con cadenas liberte al cautivo, que plenamente no esté confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada tenga esperanza el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y con paz. Donde mi palabra sea su alimento y quiero morar. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me deje celebrar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que puede perdonar y que fue librada de los ídolos? Aquella que al verse alguno caír le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el